prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado a la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, le siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar ahí. María, cuando llegó donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubiese estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. ¿Qué fue lo que hizo aquí María, estando en esa aflicción tan grande? Acababa de morir Lázaro. ¿Qué hacemos tú y yo cuando pasamos grandes aflicciones, adversidades, tribulaciones? ¿Qué hacemos? ¿A quién acudimos? ¿A qué acudimos? No acudimos a nadie, a nada. ¿Qué hizo María? Dice que se postró diciéndole: Señor. Y antes, en los versículos anteriores, ¿qué dijeron? Le dijeron a María: el maestro está aquí, el maestro viene. Y le dijeron: maestro, no le dijeron Señor, no le dijeron Jesús, no le dijeron el hijo del carpintero, le dijeron el maestro. Y aquí María le dice: Señor. ¿Qué más dice? Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Acabamos de leer que Jesús se estremeció de una manera en espíritu, porque también lloró. De las pocas veces que menciona la Biblia que Jesús llora, porque se conmovió en gran manera. Ahí María estaba reconociendo, se estaba humillándose a donde Dios se postró. En esa tremenda gran aflicción acababa de fallecer Lázaro, su hermano, y que Lázaro era amigo de Jesús. Y aún así permitió Jesús que muriera, siendo su amigo. Y Jesús estaba a la distancia cuando murió Lázaro. El Todopoderoso hubiera desde lejos haber impedido que muriera, pero no lo hizo. Y él sabía, era Dios, es Dios, él sabía. Y vean lo que dijeron los judíos: no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho que Lázaro no muriera. Bien, los judíos sabían que hacía milagros, ya sabían quién era Jesús, que había hecho un milagro, por lo menos de abrirle los ojos a un ciego. Pero la voluntad de Dios es diferente a la tuya y a la mía. La voluntad de Dios es diferente a lo que tú y yo le pedimos muchas veces. Y en el momento que a veces nosotros ocupamos, y a veces con urgencia, Dios tarda, o Dios no responde en ese momento muchas veces, como aquí. Fue lo que le dijo María:
tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. A veces podemos pasar por adversidades, por urgencias, y a veces le pedimos a Dios o esperamos que Dios responda, pero no lo hace, porque Él tiene otros planes diferentes a los tuyos, diferentes a los míos, y mucho mejores y más grandes. Amén. Vale la pena esperar. Jesús lloró en su humanidad. Él sabía que iba a morir Lázaro. Él sabía cuando estaba muriendo. Estaba lejos, no estaba en el lugar cerca con Lázaro. Sin embargo, no impidió que muriera. Y sabiendo que después se iba a llorar Jesús, aún así no lo impidió. Tenía que pasar todo esto, tenía que permitir todo esto Dios para que después viniera algo mejor que ahorita vamos a seguir leyendo. Como dice Jesús, profundamente conmovido, ven otra vez menciona que Jesús fue conmovido. Vino al sepulcro, ¿verdad? Tiene una cueva. ¿Y de dónde se fue a refugiar Elías de Jezabel? En esa cueva es donde Dios trabaja. En esa cueva es donde Dios hace sus más grandes maravillas y donde Dios nos hace reflexionar. En la soledad, como Dios es donde hace sus milagros, sus maravillas, es donde Dios nos saca su gloria. Él nos hace chocar así como lo hizo con Elías. No te llamé para que estuvieras aquí escondido todo el tiempo. La prueba es temporal, debe ser temporal. Así como el estanque debe ser temporal, si es que estamos en el estanque como aquel que ya tenía 38 años, aquel paralítico. Y tenía una piedra puesta encima, dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiere ya, porque es en 4 días. A veces no le somos obedientes a Dios cuando nos dan orden. ¿Ustedes creen que Jesús no sabía que ya oía? Es como cuando Jesús se le acercó a aquel en el estanque, que tenía ya 38 años, queriendo secarse las aguas cuando venía de vez en cuando un ángel las movía. Jesús se acercó y dijo, ¿quieres ser sano? ¿Y cómo contestó el paralítico? Igual que Marta, tratando de justificarse, no tengo quien me lleve. Eso no es lo que preguntó Jesús. Aquí también cuando Jesús le da la orden, quiten la piedra, inmediatamente Marta, andando no muy espiritual, es que lleve ya tiene 4 días. ¿Qué más dice la palabra? Jesús le dijo, aquí se llama el tema, es el nombre del tema, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? A Jesús no le responde, es cierto, tiene 4 días y me olvidaba, es cierto, ya huele. Siempre Jesús contestando con sabiduría. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto y Jesús, alzando los ojos a lo alto, lo hizo también cuando multiplicó los 5 panes y los 2 peces, antes de hacer ese milagro y mostrar su gloria, dio gracias al Padre y alzó también sus ojos. Dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído, yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean
has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. ¿Qué dice la palabra? Clama a mí, ¿qué? Yo te responderé. Esto mismo Jesús lo dijo. Jesús lo hizo, clamó. Si mismo Jesús lo hizo, ¿por qué no hacerlo nosotros? Él siendo Dios nos puso el ejemplo del clamor. Y el que había muerto salió, atada las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, ¿qué pasó? Creyeron en él. Muchos creerán por las maravillas, milagros, sanidades, proezas. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Tema que ya tocamos de ver en el versículo que le contestó Jesús. Vimos que le dicen o le reclamaron: si tú hubieras estado aquí, Jesús, no hubiera muerto. Para eso podemos llegar incluso a desilusionarnos de Dios cuando no responde, no hace lo que le pedimos o las peticiones, o no nos contesta cuando le pedimos. Puede llegar tal vez nuestra fe a menguar. Pero Dios tiene otras cosas diferentes. Dios tenía algo mayor que lo que ellos ocupaban. Dios tenía una gloria más. Dejó pasar 4 días de muerto Lázaro. Por decir, para que no hubiera duda de que si era una señal, un milagro de esos 4 días. Ya era imposible que alguien pudiera hacer volver a la vida después de 4 días. Pero para Dios no hay imposible. A veces Dios nos responde diferente a lo que le pedimos. ¿Qué querían ellas? Sanidad. ¿Y Dios qué tenía en mente? ¿Cuál era el propósito de Dios? Resurrección. Dar vida nuevamente. A veces le podemos pedir una cosa y Dios tiene otro propósito mayor. Y a veces podemos llegar a desesperarnos porque pasa tiempo. 4 días, ya tenía Lázaro. Jesús estaba lejos cuando ellas se ocupaban de Jesús.
podemos ser como María, como Marta, que no entendemos. Ya. Cuando Dios te da una orden, o Dios nos da una orden, que te ocupo para que tengas este ministerio, te ocupo que vayas a tal lado, te ocupo que vayas con fulanito, con sutanito, es que no me habla. Eso no nos está indicando Dios en este ejemplo. Es que yo no sé el idioma de Brasil. ¿Por qué me mandas allá si no sé? A veces ahí podemos tú y yo actuar cuando Dios nos da una indicación. Y esto tardó un poquito más. Si Marta o María hubieran quitado la piedra, en vez de decir vienen ya, más rápido hubiera salido Lázaro conmigo. Pero fueron instantes que retrasaron o que impidieron o que obstaculizaron. A veces no entendemos las indicaciones de Jesús. Le dijo Jesús a la mujer, quita la piedra. Una piedra es pesada para que tapara una cueva. Así es Dios. A veces no entendemos las indicaciones. No se lo dijo un hombre, se lo dijo una mujer, quita la piedra. No dijo cómo, nomás le dio la orden. Le dijo, mira, allá agarra un palo, vas palanca y con otros hombres que te ayuden para que puedan quitar la piedra. No dijo cómo, nomás dio la orden. Y se lo dijo una mujer, no un hombre. Tenía una piedra en la cueva, ¿quién es Jesús? La roca. Algo mucho más grande que una piedra. En el cual está edificada la iglesia, Jesucristo la roca. Y a veces no entendemos el actuar de Dios, pero Dios nos habla de muchas formas, con silencio, no siempre nos responde. A veces deja transcurrir más tiempo, como en este caso 4 días. Era parte del proceso, parte de la preparación para recibir algo mayor de lo que tú y yo pedíamos o queríamos. Estamos preparados. Ayer vi un video de TikTok que me llamó la atención de un TikToker de Estados Unidos, Jimmy Dax, donde este TikToker que tiene más de 12 millones de seguidores es un TikToker grande. Va al público, va a los centros comerciales, va a la calle y te da a la gente, le da $500, $1,000. Me llamó la atención porque va a un carro de un estacionamiento. Busqué los videos del inicio para entender todo. Va a un carro, ese carro, entonces de ese carro sale un hombre negrito y en cuanto ve el TikToker comienza a llorar este hombre. Comienza a llorar. ¿Por qué? Porque este hombre ya conocía este TikToker. Este hombre se llama Will, el que bajó del carro. Y le dice Jimmy Dash al TikToker, ¿cómo te llamas? Le dice, soy Will, soy pastor. Y este pastor Will llorando en cuanto lo reconoció, porque ya sabía que ese TikToker es generoso. Y le pregunta y le dice pastor, yo tengo viviendo en este carro 2 años con mi esposa.
en Estados Unidos y tenían un bebé chiquito. Y los tres vivían en ese carro, ya tenían 2 años viviendo en ese carro. Y este TikToker a través de sus influencias dice, hagamos algo por esto, pastor. Abrió un enlace para que quisieran apoyar, lo podían hacer. En ese momento le daban $1,000 de su bolsa. La esposa y él comienzan a llorar. Y al inicio de que se bajó este pastor y lo reconoce, se hinca llorando, agradeciendo a Dios, diciendo, tú eres real, Jesús. Ya sabía lo que venía, ya sabía que venía su bendición. Y después, 24 horas después, el TikTok le lleva un auto nuevo con lo que le han juntado y creo que eran $220,000. Y lo último que supe es que ya le han juntado más de $400,000, no supe si en 48 horas. ¿Estaba preparado este pastor para esa misión? Yo digo que sí. 2 años viviendo en un carro. Y se hizo muy viral este video, incluso gente, TikTokers seculares compartieron ese video, ese testimonio. 2 años viviendo en un carro. Los procesos de Dios son fuertes, son incómodos. ¿Qué pasó José el soñador? Encarcelado. Lo que él mató a sus hermanos primeramente, después lo vendieron. Fue parte del proceso para prepararlo para lograr lo que le venía. Después del rey de Egipto o del faraón, le seguía a él, ya en el caso altísimo que Dios tenía para él. Pero en el proceso fuerte y duro que pasó José. Y así este pastor 2 años con su esposa y su bebé, viviendo en un carro. Y decía este pastor que cuando entraba a TikTok, que Jesús o que Dios le guiaba a ver este TikToker, le guiaba para que viera este TikToker. Ahí estaba Dios ya hablando en ese momento. Siempre le guiaba para que viera ese TikToker. 2 años, ¿cómo creen que se les había pasado? Con familia y con un bebé. El bebé se ve como de 2, 3 años. Chiquito, de brazos todavía. Tenía 2 años viviendo en un carro de estrés. ¿Cómo creen que debe haber pasado? Pero Dios tenía un propósito a los 2 años. Y le juntaron más de $400,000 en cuestión de horas. Por eso está la pregunta, ¿estamos preparados para lo que Dios tiene para nosotros? A veces no queremos pasar por los procesos porque duelen, eso es cierto. Y los más dolorosos es el que pasó Jesús hasta llegar a la cruz en el caballo y morir por ti por mí. Y él no dijo no, él dijo lo voy a hacer, afirmó su rostro, él no dijo no. Vayamos a Juan 11, del 5 al 6.
Ver cómo es Dios es completamente intencional, así con toda la intención. ¿Qué dice Juan 11, 5 y 6? Y amaba a Jesús a quien, a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando yo, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. ¿No era su amigo? ¿Por qué se tardó? ¿Por qué no se fue inmediatamente? Tenía la intención. Se quedó 2 días más o tardó 2 días más. Y cuando llegó, ¿qué le dijeron? Tenía 4 días. Eso era importante, los 4 días, para que no hubiera duda de que era un milagro. Si hubiera sido 2, hubiera habido dudas sobre el milagro. Pero 4 días ya era imposible, solamente un milagro. Dios hace con toda la intención, a veces hasta se retrasa. Porque Él tenía un propósito diferente, Él tenía un plan diferente a lo que quería Marta, a lo que quería María, a lo que querían los amigos de Lázaro. Jesús era amigo de Lázaro y lo amaba. Ya leímos que lloró, pero aún así no se adelantó en cuanto supo la noticia. Aunque Dios se tarde, te ama. Aunque los procesos son dolorosos, nos ama. Y la más grande muestra fue Jesús. Ese proceso más doloroso que pasó, lo hizo por amor. Dios no desampara al justo. Dios tiene cuidado. Aun cuando a veces llegamos a desobedecer como Jonás, que desobedeció la indicación de Dios, se fue para otro lado y Dios lo preservó de la muerte a través de ese gran peso. Aún así me cede la misericordia y el amor de Dios. Hay victoria cuando nos anticipamos en adorarlo antes de recibir, antes de ver el resultado, antes de ver la respuesta de Dios. Podemos adorarlo si lo adoramos. Hay victoria. ¿Qué hizo cuando vio a Jesús? Dice que se postró. Se humilló y le dijo: Señor, lo estaba reconociendo. Y más porque sabía quién era Jesús. Ya sabía quién era porque le dijeron: si tú hubieras estado aquí no hubiera muerto. Ya sabían quién era, lo que era capaz de hacer. Pasaron por una gran aflicción María, Marta y los demás allegados de Lázaro, pero no se desenfocaron, no se desviaron, no le dieron la espalda a Jesús. Le dijeron, tal vez le reclamaron que tú hubieras estado, pero no se desenfocaron. Él dice que se postró a los pies de Jesús, se humilló, le reconoció, le adoró, le dijo: Señor, le dio su lugar a quien es Jesús. Y al principio le dijeron el maestro. El maestro les iba a enseñar una lección.
hay gente que cuando pasa adversidades se llega a desenfocar, se llega a salir de los caminos del Señor. ¿Cuál fue la indicación? Quita la piedra. Después alzó su mirada al cielo, dando gracias al Padre, porque lo escuchó. Y clamó a gran voz llamando a Lázaro afuera, que saliera con vida. ¿Cómo salió Lázaro? Atado, vendado. Era amigo de Jesús. Y así es como muchos llegamos a los pies de Jesús. Nos da la vida eterna, pero llegamos con ataduras, con vendas. Pero hay gente que no quiere, que a pesar de los años de haber conocido a Jesús, sigue con las vendas y con las ataduras en los pies y manos. ¿Qué más dijo Jesús? Quítenme las vendas. Él no se las quitó, ni tampoco dio la orden de que se te caigan las vendas. Le dijo, ocupó de alguien más, de la orden de desatarle, alguien más haga. Representa a la iglesia, a los ministros, a los que liberan. Lázaro representa a ti y a mí cuando conocimos a Jesús. Nos dio vida eterna, pero traíamos todavía ataduras, tal vez vendas, y se ocupó de que ministros oraran por nosotros, de que ministros nos desataran en el nombre de Jesús, nos quitaran las vendas. La misma palabra nos fue quitando también vendas, nos fue quitando la ceguera espiritual. ¿Y qué más dijo? Desatarle y déjalo caminar. Caminar ya sin ataduras, sin vendas, en el camino de Dios. Libres. ¿Qué hizo Jesús con el endemoniado Gadareno? Lo dejó libre. Nadie más podía más que Jesús. Y es lo que pasa ahorita actualmente. Nadie más puede traer libertad y vida eterna en expresión más que Jesús a través de su iglesia. Amén. Por eso puso los ministros, o los 5 ministerios para perfeccionar a los santos. Que le dijo Jesús cuando dijeron que llegue, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Creer, pero nuestro lugar vamos a creer en Jesús. Vamos a creer en Jesús. Jesús llamó a Lázaro, que salía del pueblo. ¿Por qué no le dijo desatarle dentro de la polla para que saliera libre? ¿Por qué? Para que saliera y vieran los demás. Para que vean lo que hace Dios. Y para que vean que es un milagro. Porque mucha gente conocía cómo estaba Lázaro. Estaba atado. Y también para que vean que es un milagro. Porque alguien vendrá una cura de menos. Para que vean que es un milagro de Dios. Y así como tú y yo, Dios nos liberó de muchas ataduras, mucha gente que nos conocía antes, cómo nos comportábamos, qué hacíamos. Y públicamente Dios nos quitó esas ataduras, esas vendas, para testimonio de Él. La presencia de Dios
creemos que trae liberación, resurrección, vida, nuestro que trae sanidad, milagros, señales, restauración, provisión, multiplicación. También que orden le dio Jesús a sus discípulos en el desierto cuando estaba con aquella multitud, cuando dijo, denle de comer. Jesús sabía que no traían dinero suficiente para los discípulos para comprar comida para todos. Pero sin embargo les dio esa orden. Y que orden le dio aquí a una mujer, quita la piedra. Algo pesado para una mujer. Así es, Dios nos da indicaciones que a veces no entendemos. Solamente nos mensaje obedecer. Queremos ver la mano de Dios, tenemos que creer. Tenemos que ir por esos Lázaros que hay en el mundo, para que sus vendas, sus ataduras, sus cadenas sean quitadas y salgan primeramente de la cueva. De muerte a vida espiritual en Jesús. Y después que sean libres, esas vendas sean quitadas de sus ojos. ¿Bien? Eso es lo que nos toca creer y obedecer. Si hay algún testimonio, voy a dar tiempo para